Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, ese rinconcito virtual donde destapamos los entresijos del mundo de las telenovelas turcas, donde los romances imposibles, los secretos inconfesables y los dramas de altos vuelos son nuestro pan de cada día. Hoy, como ya adelantamos, nos vamos a sumergir aún más profundo en el drama que ha sacudido los cimientos del fandom turco, Las lágrimas de Can Yaman. Sí, lo sé, todavía resuena en nuestros oídos como un trueno en una noche de verano. Can Yaman, el hombre que personifica la masculinidad turca, el galán que ha hecho suspirar a millones con solo una mirada, lloró. Y no fue por un guión particularmente desgarrador, ni por una derrota futbolística dolorosa. Fue por ella. Por Demet Özdemir. La coprotagonista, la chispa, la otra mitad de la pantalla en la inolvidable Erkenci Pájaro Soñador. Recordad suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún detalle. Y ahora, preparad vuestras palomitas porque esto se pone bueno. Asterisco asterisco el fenómeno Erkenci y el nacimiento de un chip épico asterisco asterisco. Para entender la magnitud de este drama, tenemos que retroceder un poco, hasta el momento en que Erkenci irrumpió en nuestras vidas como un huracán de frescura y romanticismo. La serie, con su trama ligera, sus paisajes idílicos y su humor inteligente, se convirtió en un fenómeno global. Pero seamos honestos, gran parte de su éxito radicaba en la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer episodio, la pantalla parecía arder cada vez que Candivit, el personaje de Can Yaman, y Sanem, el personaje de Demet Özdemir, compartían una escena. Sus miradas, sus roces accidentales, sus diálogos ingeniosos, todo rezumaba una tensión palpable, una promesa de algo más. Y los fans hambrientos de historias de amor, se aferraron a esa promesa con uñas y dientes. Nació así el Candem, el chip épico que trascendió la pantalla y se instaló en la vida real de sus seguidores. Foros enteros dedicados a analizar cada gesto, cada guiño, cada publicación en redes sociales. Teorías elaboradas sobre el significado oculto de sus entrevistas. Vídeos editados con música romántica, recopilando los momentos más dulces de la pareja. El fandom estaba convencido, Can y Demet estaban enamorados, y solo era cuestión de tiempo que lo confirmaran. Asterisco asterisco el juego de las declaraciones ambiguas y la alimentación del rumor asterisco asterisco. Can y Demet, conscientes del revuelo que generaban, jugaron a alimentar el rumor. No negaban rotundamente su relación, pero tampoco la confirmaban. Se limitaban a dar declaraciones ambiguas, a hablar de una conexión especial, de una gran amistad, de un cariño mutuo. Suficiente para mantener viva la llama de la esperanza en el corazón de los fans. En las entrevistas, se elogiaban mutuamente hasta la saciedad. Destacaban su profesionalidad, su talento, su sentido del humor. Compartían anécdotas divertidas del rodaje, dejando entrever una complicidad que iba más allá de lo laboral. En las redes sociales interactuaban constantemente, comentando las publicaciones del otro con emojis cariñosos y mensajes enigmáticos. Esta estrategia, si es que lo fue, funcionó a la perfección. El hype alrededor de la pareja creció exponencialmente, impulsando la popularidad de la serie y consolidando la imagen de Can y Demet como los nuevos ídolos de Turquía. Asterisco asterisco el declive silencioso y la explosión de las teorías conspirativas asterisco asterisco. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad no tardó en explotar. A medida que Erkenci se acercaba a su final, los rumores de tensiones entre Can y Demet comenzaron a filtrarse en los medios. Se hablaba de discusiones acaloradas en el set, de celos profesionales, de diferencias irreconciliables. La química que antes era tan palpable, ahora parecía haber desaparecido. Las interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, los comentarios más fríos, las sonrisas menos genuinas. Y los fans, con el corazón en un puño, empezaron a temer lo peor. Tras la emisión del último episodio, la confirmación, Can y Demet se distanciaron. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos, nunca más se les vio juntos. El sueño de Candem se había esfumado. La decepción fue inmensa. El fandom se dividió en bandos, cada uno defendiendo su propia teoría sobre lo que realmente había sucedido. ¿Fue una estrategia de marketing? ¿Fue una simple amistad mal interpretada? ¿Fue un romance fugaz que terminó mal? Las teorías conspirativas se multiplicaron, alimentadas por la falta de información y el deseo de encontrar una explicación lógica a lo inexplicable.
Asterisco asterisco el silencio roto y las lágrimas inesperadas en Italia asterisco asterisco. Durante meses, Khan y Demet guardaron silencio. Se centraron en sus carreras intentando dejar atrás el huracán Erkencikus y reinventarse como artistas individuales. Khan se mudó a Italia, buscando nuevos horizontes profesionales y personales. Demet continuó trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas del país. Parecía que la historia de Kandem había llegado a su fin. Pero entonces, hace unos meses, ocurrió lo inesperado. Durante una entrevista en Italia, Can Yaman fue confrontado con la pregunta que todos querían hacer: ¿qué había pasado con Demet Özdemir? Al principio Can intentó esquivar la pregunta, desviando la atención hacia otros temas. Pero el entrevistador persistente insistió. Y entonces, la barrera se rompió. Los ojos de Can se humedecieron, su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. La imagen de Can Yaman llorando, vulnerable, desarmado, dio la vuelta al mundo. Los fans no podían creer lo que estaban viendo. El galán turco, el hombre que parecía tenerlo todo, se había roto al hablar de Demet. Asterisco asterisco la confesión a corazón abierto, arrepentimiento y admiración asterisco asterisco. Entre lágrimas, Can explicó lo que Demet había significado para él. No se limitó a hablar de una compañera de trabajo, sino de una amiga, una confidente, un apoyo incondicional durante un periodo muy difícil de su vida. Reconoció que habían tenido diferencias, como cualquier otra pareja, pero que la conexión entre ellos había sido real y profunda. Que la presión mediática, las expectativas del público y la inmadurez de ambos habían afectado su relación. Pero lo más impactante de sus declaraciones fue su arrepentimiento. Can admitió que se arrepentía de no haber luchado más por la relación. Que había sido demasiado orgulloso y que había preferido alejarse antes de enfrentarse a los problemas. Que ahora, años después, se daba cuenta de que había cometido un error. También habló de la admiración que sentía por Demet como actriz y como persona. Destacó su talento, su profesionalidad y su gran corazón. Dijo que siempre la recordaría con cariño y que le deseaba lo mejor en su vida. Asterisco asterisco el terremoto en las redes sociales y la respuesta enigmática de Demet asterisco asterisco. Las declaraciones de Can Yaman provocaron un auténtico terremoto en las redes sociales. El fandom de Erkencikus revivió con fuerza, inundando las plataformas con mensajes de apoyo, teorías conspirativas y esperanzas de reconciliación. Los hashtags #Can Yaman lloró por Demet y #Can Demet volvieron a ser tendencia mundial, demostrando el impacto que la historia de esta pareja todavía tenía en el público. Pocos días después de la entrevista, Demet Özdemir publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta a las declaraciones de Can. En su mensaje, Demet hablaba de la importancia de perdonar y de seguir adelante. Decía que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos. También hablaba de la necesidad de dejar atrás el pasado y de centrarse en el presente. Si bien no mencionó a Can directamente, muchos fans vieron en sus palabras una señal de que estaba dispuesta a perdonarle y a dejar atrás los rencores. Algunos incluso especularon con la posibilidad de que estuvieran en contacto en secreto y que estuvieran planeando un reencuentro. Asterisco asterisco el futuro incierto y las lecciones aprendidas asterisco asterisco. Hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial de una posible reconciliación. Can y Demet siguen caminos separados y se centran en sus respectivas carreras. Pero la esperanza, como siempre, es lo último que se pierde. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden ser complicadas y difíciles de mantener. Que el éxito y la fama pueden ejercer una gran presión sobre las personas, especialmente sobre los jóvenes e inexpertos. Y que a veces es necesario dejar atrás el orgullo y el rencor para poder perdonar y seguir adelante. Las lágrimas de Can son una muestra de arrepentimiento y una admisión de que no supo valorar lo que tenía. El mensaje de Demet es una invitación a perdonar y a seguir adelante. ¿Habrá reconciliación? El tiempo lo dirá. Pero lo importante es que ambos han aprendido de sus errores y que siguen adelante con sus vidas. Y nosotros como fans, solo podemos desearles lo mejor en sus respectivos caminos. Y con esto, llegamos al final de nuestra inmersión en el drama de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayáis disfrutado de este análisis profundo y que hayáis saciado vuestra sed de chisme.
Ahora, contadme en los comentarios, ¿creéis que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Pensáis que sus lágrimas fueron sinceras? ¿O creéis que todo es una elaborada estrategia de marketing? Os leo. No olvidéis darle like a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras exclusivas. Y recordad, la vida es una telenovela turca en potencia. Hasta la próxima.